A los que nos gustan los deportes, individuales, pero más bien colectivos, nos encontramos a lo largo de la historia con equipos que definitivamente nos marcan, nos enseñan. Digo equipos y hago referencia a equipos propiamente dicho, pero hoy el énfasis lo vamos a poner en selecciones nacionales. Esas que llevan la bandera argentina a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Ayer Argentina perdió la final del Campeonato Mundial con España en básquetbol. A Escola, Campazzo, La Provítola, a Sergio Hernández les colgaron la medalla de plata en el pecho. En el año 2007 a los Pumas les colgaron el bronce luego de un brillante mundial, solamente opacado por una lógica derrota contra Sudáfrica, quien luego sería campeón. En ambos equipos la tristeza por no salir primero existió. La angustia por no colgarse el oro estuvo y está vigente. Ahora bien, comparemos estos equipos argentinos con el de fútbol argentino, que en el año 2014, en territorio gaullo, se colgó la medalla de plata. Primero nos encontramos con Scola, La Provítola, Hernández, Pichot, Contepomi, Lofreda. Ellos recibieron la plata y el bronce en los pedestales del segundo y tercer puesto, y miraron con orgullo esas medallas que consiguieron con un esfuerzo a nivel individual y sobre todo a nivel grupal. Se las colgaron con alegría, entendiendo que habían ganado un bronce y una plata, dejando completamente de lado la idea de haber perdido el oro. Las miran como un logro, como algo hermoso que les tocó vivir, y que cuando hablen con sus hijos lo recordarán y se les llenarán los ojos de lágrimas por la alegría de ese cálido recuerdo. Y ahora vamos a la premiación del Mundial de Fútbol Masculino en Brasil 2014. Vamos a ver que pasados los primeros segundos de que las máximas autoridades de la FIFA hayan colgado las medallas de plata en casi todo el plantel, Messi, Agüero e Higuaín comenzaron a sacarse las medallas y el resto de sus compañeros imitaron lo que hacían las máximas referencias. Se las sacaron como si fuera un peso insostenible el de ellas, como si les diera vergüenza salir segundos. Automáticamente, haciendo este gesto, le dieron la posibilidad a toda la prensa amarillista y al público en general de que les carguen la cruz del no campeonato, la cruz del fracaso. Un fracaso que es falaz, que no existe, porque el amarillismo y el folclore popular del fútbol argentino, el de la viveza criolla, el del ganar como sea, intenta instalar todo el tiempo para poder vender y vender la supuesta desgracia. Está en nosotros saber diferenciar y poder aprender de los resultados como el de ayer. En caso que se repita lo de Brasil 2014 o lo de Italia 90, usar el recuerdo de Scola, usar el recuerdo de un hombre que a los 39 años se mató en la previa y durante todo el Mundial para dejar lo más alto posible la bandera argentina. Yo sé que Bilardo y la escuela Pincharrata quiere y nos enseña a ganar como sea, y que ahora me van a caer encima, pero les aviso que el segundo y el tercer puesto enseñan y mucho. ¿Quién, ¿Quién no quiere salir primero siempre? Yo, por ejemplo, yo quiero salir primero siempre y ser campeón siempre. Les tengo una muy mala noticia. Eso lamentablemente no se puede, o por lo menos no se pudo todavía. Justamente eso es lo bueno, porque cuando al final llega el oro, se disfruta mucho más. Dicho esto, les cuento que el próximo 20 de septiembre comienza el Mundial Masculino de Rugby, que se va a estar desarrollando en Japón. Un día después de la inauguración, los Pumas van a estar haciendo su debut contra Francia a eso de las 4 de la mañana. El rival es Francia. Sí, Francia. El mismo rival que tuvieron los Pumas en el debut del 2007 cuando se logró esa enorme performance mundialista. Esta no es la única coincidencia. Quedan dos personajes vigentes de ese grato debut en el Stade de France. El primero es Juan Manuel Leguizamón, que forma parte de la nómina de los 31 players que representa a la República Argentina. Además, Mario Ledesma, que fue un histórico forward de los Pumas, es hoy el head coach de este equipo. Para ver y entender cómo está realmente el equipo argentino de cara a la cita mundialista, tenemos en comunicación telefónica al periodista deportivo y relator de la cadena ESPN, Fabián Taboada. ¿Cómo estás, Fabián? Buenas noches. ¿Cómo andan, muchachos? Por ahí, todo bien, un gusto. Seba Palacios y Rafa Gerchunov te saludan. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Bien, por suerte, ansioso, escuchando atentamente, coincidiendo en algunos puntos y bueno, ansioso por supuesto por lo que será el arranque ya de un nuevo mundial con las expectativas
renovadas como ocurre en cada deporte cada 4 años, o en los que tienen la suerte tal vez de tenerlo cada 2, mezclando un montón de sensaciones, ¿no? que tienen que ver con recuerdos propios y demás, y con la expectativa de siempre, que es un mundial, y estamos acostumbrados, como bien mencionaban ustedes, que algunas veces algunas cosas que no están en los planes puedan llegar a suceder, así que esperando y con ganas. Contanos vos que estuviste cerca en la preparación de los Pumas en la última gira que hicieron por Sydney y que estuviste en el día a día. ¿Con qué equipo nos vamos a encontrar a partir del partido con Francia? Bueno, en materia de nombres, digamos que lo que planteó Mario Ledesma durante esa última semana de preparación fuera de tierra japonesa, tal vez difiera bastante de lo que va a ser el equipo que va a salir a la cancha de Francia. Eso fue un llamadito de atención, si se quiere, porque venía planteándose un equipo lógico con lo que ha sido el rendimiento en Jaguares, jugando Super Rugby, llegando a la final por primera vez en la historia. Y en esta última gira algunos puestos con nombres importantes de peso comenzaron desde atrás. Eso llamó un poco la atención, pero ya ahora en tierras japonesas el equipo se va encaminando un poco a lo que planteaba la lógica de los últimos tiempos, ¿no? Independientemente de gustos personales y de, por supuesto, la actualidad de unos y de otros, el equipo argentino va a ir por los carriles de lo que ha sido la formación titular, tanto de Jaguares, por supuesto, con refuerzos importantes como será Nicolás Sánchez, uno imagina de titular, que ya el último año jugaba en Francia, pero un equipo, nosotros tuvimos la chance de estar ahí en Australia con ellos en el día a día, y también de consultarles un poco en esta época de previa de mundial, que uno desde chico recuerda con guías donde se marcan las figuras de cada equipo, de cada zona, y también cuál es la idea de juego. Bueno, le trasladamos esa inquietud a ellos, a qué juegan, a qué intentan jugar los Pumas, y casi todos sostenían primero el darle dinámica al juego. Si se consiguen pelotas de calidad, punto a tener en cuenta respecto a lo que han sido otras épocas del seleccionado, con un scrum bastante endeble para lo que es la historia y la tradición de esa formación en el país. Si se consiguen esas pelotas, lógicamente tratar de darle la dinámica que se ha adquirido desde los últimos 8 años para acá, y por supuesto también un detalle no menor, que me parece va de la mano de lo que mencionaban ustedes en la editorial, y que tiene que ver no solo con el deporte, sino con lo que uno se puede plantear en el día a día en la vida, esto de hacer lo que uno se propone y lo que uno practica, y no salirse tanto del libreto. Esas serán las intenciones que tiene el equipo, que va a estar debutando nada más y nada menos que ante Francia, en lo que en teoría es la zona, como tradicionalmente se dice, de la muerte, porque también está Inglaterra, y habrá para esos tres solamente lugar para dos para clasificar a los cuartos. Claro. Justamente por eso te queríamos preguntar, porque en este caso el test match anterior fue con goleada de Argentina, ganó 74-0. Pero ¿cómo sentís vos qué táctica va a implementar Argentina para poder clasificar, ya que clasifican solamente 2 a la siguiente ronda? Y bueno, están 2 de los top 10 como Inglaterra y Francia en el grupo de Argentina. Sí, Argentina, si nos basamos un poco por lo que fueron los últimos 4 años, nos vamos a encontrar con dos realidades. La primera es llegar a este mundial por primera vez ya con 4 temporadas en el lomo de un plantel extremadamente profesional, jugando uno de los mejores torneos del mundo como es el Super Rugby, con toda la polémica y todo lo que conllevó esa gesta, pero lógicamente ya en esta cuarta experiencia, llegando a una final y levantando la mano y mostrando, bueno, algunas cuestiones interesantes, nada más y nada menos que en el año mundialista. Y la otra, que en estos 4 años post semifinal de lo que fue el Mundial 2015, en materia de Pumas, el rendimiento ha dejado mucho que desear. Han sido muchísimas más las derrotas que las victorias. De hecho, la salida ya a mitad del año pasado de quien fue el head coach de los últimos años, Daniel Urcade, la asunción de Mario Ledesma, que venía trabajando los últimos 6 meses en Jaguares, pero también ese detalle uno lo empieza a enmarcar por el lado de que Argentina
con la inclusión en el Rugby Championship ha tenido la posibilidad de empezar a jugar ya de 2012 en adelante 6 partidos por año con los mejores, con Australia, con Nueva Zelanda, con Sudáfrica, y donde tal vez al margen de las derrotas que se consiguieron, los triunfos, perdón, en estos 4 años, dos ante Sudáfrica, uno ante Australia, la lógica es que Argentina en ese torneo sume más derrotas que victorias. Sí. En la lista de los 31 que dio el head coach Ledesma, aparece llamativamente Benjamín Urdapilleta, que hace bastante tiempo que no estaba en la nómina. ¿Y vos creés que, dado que este es un jugador que estaba jugando en el exterior, fue preponderante el roce internacional para poder dejar afuera de la plantilla, por ejemplo, a Joaquín Díaz Bonilla, que recién ahora migró al fútbol, al rugby francés, que lo compró el Racing 92, recién ahora? ¿Vos creés que el factor del roce internacional influyó para esta decisión en este puesto tan importante? Mira, el de Urdapilleta es un caso particular porque él en su momento se jugó una patria, como se dice tradicionalmente, con una decisión de irse al rugby europeo en un momento en el que empezaban a surgir algunas cosas interesantes aquí en la Argentina, pero que lógicamente le quitaban ese roce. Después hizo un carrerón bárbaro, jugando, ¿no?, en Oyonnax, en un equipo menor de Francia. El propio entrenador de Oyonnax, cuando se va a Castres, que es un equipo tradicional, pero tal vez no plagado de figuras, se lo lleva y termina saliendo campeón no de la temporada anterior, sino de la otra, con un equipo que no estaba en los planes de nadie, y con él y con el medio scrum Rory Cockott como grandes figuras. Es un jugador que está en una de las ligas más competitivas del mundo, como es la francesa, que fue campeón, al que no le tiembla el pulso, y que además, como detalle no menor en esta polémica de quién podía ser el otro apertura, teniendo en cuenta la buena temporada que había tenido Tito Díaz Bonilla en Jaguares, la sensación es que es de un gusto mayor, si se quiere, en la comparación al que puede tener Mario Ledesma por Tito Díaz Bonilla. Y como ustedes saben, los que deciden son los entrenadores, y por ahí va un poco la cuestión. En el roce internacional, obviamente, la ventaja era para Urdapilleta, en el mano a mano con Díaz Bonilla, pero hoy Díaz Bonilla venía siendo el jugador que cumplía ese rol en Jaguares. Venía jugando en Jaguares, claro. Y en definitiva, uno entiende que en este tipo de peleas tan parejas en un aspecto y tal vez tan diferentes en otros, el que termina inclinando la balanza es el entrenador con su decisión. Y bueno, Urdapilleta está en el Mundial, y como decían ustedes, lo que son las cosas ahora, Tito Díaz Bonilla jugando en el Rugby de Francia. ¿Está preparado Japón para realizar hoy un mundial, teniendo en cuenta el tifón que afectó hace unos días la isla y las probabilidades de sismos que están vigentes? Bueno, ese es un detalle no menor interesante que se va a sumar a este mundial, porque les cuento que va otro tifón, camino vamos a otro tifón, a lo que es la isla. Hermoso. Es época justamente de tifones, y la particularidad que tiene, si uno se pone a analizar un poquito lo que ha sido los otros mundiales en sí, lógicamente este es el primero que se realiza en un país de los no tradicionales, y independientemente de lo que va a ser a nivel organizativo, con un país de primer mundo que estará a la altura de la cita, nos encontramos con esta particularidad climática, independientemente de lo que fue el terremoto en Christchurch en la previa, unos meses antes del Mundial 2011 en Nueva Zelanda. Sí. Aquí lo particular es que ya World Rugby, la entidad que comanda todas las acciones relacionadas con este deporte, ha trabajado en sistemas de protocolo y ha informado cuál será cuál será el detalle con el que se van a estar definiendo algún tipo de partidos en caso de que justamente un tifón no pueda
o no deje realizar uno de esos juegos. De ser un partido de primera rueda, el que se suspenda, bueno, si no comenzó el partido, esto quedará con empate 0-0 y se reparte puntos. Sí. El problema es si ya se jugó más de un tiempo, ahí quedará con el resultado sellado. Y si la condición climática impide que se juegue un partido de cuarto de final en adelante, lo que sí se va a hacer en ese caso es reprogramarlo. Pero detalle no menor, curioso, uno entiende que todo va a ir por los carriles normales, por lo que estuvimos averiguando ya con parte del equipo que está allá, uno entiende que no va a haber problemas, pero es bueno saberlo porque, sobre todo en grupos como el de Argentina, donde todo está tan parejo, no vaya a ser cosa que justo el día que estás definiendo algo importante aparezca el tifón dando vueltas por ahí. Claro, que te toque jugar el último partido con Estados Unidos, que a priori sería el rival más accesible, un 0-0 te puede liquidar. Exactamente, sí, va un poco por ahí la cuestión. A ver, también otros me dicen, ganando 3-0 ante Francia y estás en el minuto 45 y bueno, si viene el tifón, los puntos se van para casa. Así que, según de qué lado de la moneda caiga. Es un factor de azar terrible. Exactamente, y será la primera vez. Uno entiende, por lo que insisto, por lo que averiguamos, que no va a pasar nada, pero sorprendió llamativamente, independientemente de que se suelen manejar estos torneos con protocolos, por tormentas eléctricas y demás, que ya hace una semana haya llegado la comunicación oficial de World Rugby con la posible reprogramación en caso de que se suspenda algún partido por tifón posterior a los cuartos de final. Para vos, ¿quiénes son los candidatos a ganar este mundial? Y Nueva Zelanda, como para variar un poquito, para hacerla fácil. Yo soy un fanático de lo que es el Gales de Warren Galdan, que es un entrenador neozelandés que está ya por su tercera Copa del Mundo, que ha comandado a los British and Irish Lions, que propone un juego tal vez no tan vistoso, independientemente de que en este rugby de tanta defensa y rudeza la creatividad tal vez termine definiendo un partido tan cerrado, pero es un entrenador que le ha dado una impronta a un equipo galés que siempre a estos torneos llega con 4 o 5 bajas importantísimas y así todo se las ingenia para rearmarse. Ha sido campeón del último 6 Naciones y evidentemente se ha sumado al lote de candidatos en el que por supuesto también está Inglaterra con un entrenador como el australiano Eddie Jones, que posterior a lo que realizó el Mundial 2015 con Japón asumió en Inglaterra volviendo las bases, lo hizo salir campeón otra vez de 6 Naciones, tuvo una temporada 2018 un poco floja, pero ya levantó pensando en lo que es esta edición de Copa del Mundo esta temporada, y después un seleccionado sudafricano que independientemente de que post 2015 sufrió algunas derrotas inesperadas, inclusive una ante Italia que será rival en el grupo, después se terminó reafirmando, volviendo a las bases, jugando ese rugby bien frontal sudafricano y uno imagina que será uno de los que va a pelear. Después, por supuesto, Australia sigue siendo Australia, independientemente de que en aquel país otros deportes le ganan abismalmente en interés y en cantidad de jugadores a lo que es el rugby union. Bueno, así todo les alcanza para ser los últimos subcampeones del mundo y tienen jugadores bárbaros, es cierto, muchos nacionalizados. Y la lotería de siempre, bueno, termina siendo Francia, ¿no? Un equipo que ya jugó 3 finales de Copa del Mundo, un equipo que nunca se sabe a qué va a jugar, siempre tiene conflictos internos, pero a la hora de los mundiales, independientemente de lo que fue aquel de 2007 contra la Argentina, bueno, saca toda la chapa y está ahí. Después, Irlanda tuvo unos buenos años, pero siempre está dependiendo mucho primero de lo que es el factor racha y si se quiere esa maldición de no poder superar la barrera de los cuartos de final. Claro, sí. Claro, y también dependiendo mucho de lo que puede producir la pareja de medios de titulares, con Murray y con Sexton, y Sexton es un hombre que lamentablemente ha sufrido muchas lesiones, entonces también pasa un poquito por ahí. Escocia levantó mucho con el nuevo entrenador Greg Townsend ya hace un tiempito, tiene buenos jugadores, uno imagina que en ese grupo son los 2 grandes candidatos a pasar la zona, pero bueno, está Japón ahí también, pero uno ya haciendo y resolviendo un poquito más rápido la pregunta, entiende que Nueva Zelanda siempre va a partir como gran candidato, teniendo en cuenta
lo que han sido no solo las últimas 2 conquistas de Copa del Mundo, sino estos últimos años para el rugby neozelandés dominando ampliamente. Sí, son los grandes maestros del rugby. Bueno, para ir cerrando así a modo general, lo más rápido que podemos sintetizar, 2 pastillitas, digamos, de lo que fue la semana a nivel deportivo. Una, que nos puedas contar qué te pareció la actuación del equipo de básquet a lo largo del Mundial. Y una que tiene que ver con Maradona, cómo lo ves a él, si crees que le hace bien ser el técnico de Gimnasia, y bueno, cómo lo ves a nivel futbolístico también al equipo. Bueno, arranco por la primera, que es la del Mundial, la de este segundo puesto que de alguna manera se puede transformar en primero, ¿no? Si uno hace la comparación con lo que en líneas generales esperaban algunos del equipo y demás, lo decían ustedes en la editorial, enmarcados en lo que fue el trabajo de Luis Fascola, no solo en rendimiento, sino en todo lo que tiene que ver con la cuestión mental, metódica, de obviamente implementar métodos particulares de alimentación ya hace tiempo y demás, y dando el ejemplo sobre todo con un campazo que uno entiende, bueno, no juega en la NBA simplemente porque está en un equipazo, y la realidad que para ir a cumplir otro rol en la NBA, mejor seguir en Real Madrid. Real Madrid, sí. Esperaremos igual a ver qué pasa después de este Mundial, porque uno imagina que el teléfono va a sonar, y la particularidad de tener a Sergio Hernández, que es un entrenador que no solo sabe de táctica, estrategia, sino que es un líder nato, y que me parece lo positivo de este equipo, independientemente de los resultados, porque uno imaginaba que no era candidato con Serbia y lo ganó, imaginaba que podía perder con Francia y lo terminó ganando, lo de ayer termina siendo un poquito algo esperado, iba de la mano de la lógica perder con España, pero lo más positivo que uno le encuentre como mensaje es que se encontró con un grupo de jugadores que, independientemente del talento, y que tal vez en el emparejamiento, ni que hablar físico, ¿no?, a nivel talla, pero en el emparejamiento de virtudes, cualidades, puede perder en el mano a mano cuando uno hace comparación con otros equipos. Entendió que la manera que tenía de llegar al objetivo era, jugar de esta manera. Si había que jugarle rudo a Serbia y cargarse de faltas y que todo cumpla en su rol, se hacía. Si había que jugar a lanzar triples y a tratar de pasar la barrera de los 10 para lógicamente estar en partido, se hizo con una defensa abrumadora, y me parece que ese significado, sacrificio, esfuerzo, es el que transmitieron Escola, sobre todo como líder, Hernández como cabeza de grupo, y que todo lo interpretaba a perfección, porque no termina siendo fácil. A veces las palabras se las lleva el viento y todos nos ponemos de acuerdo en ir para un lado, pero si hay un par que se bajan del barco, la historia se complica. Aquí me parece que el mensaje termina siendo ese, y un segundo puesto que la verdad se festeja como si fuese un primero. Tal cual, porque son personajes que podrían tranquilamente quedarse en su casa y salen a jugársela. Y con respecto a esto lo linkeamos a Maradona también, un tipo que ya ganó todo lo que ganó, exitoso, millonario, y que bueno, ahora agarra un desafío. Y bueno, ¿cómo lo ves vos de salud? ¿Cómo lo ves encarando esto? La realidad, metiéndome un poco en el rol fanático, hincha y demás, una alegría enorme volver a verlo en el fútbol argentino. Sobre todo porque, un Gimnasia extremadamente complicado, no solo por lo que tiene el plantel, sino por la cuestión numérica, aunque faltan muchísimos puntos en juego, pero en esto del fútbol y del deporte, donde nadie te garantiza nada, ir a buscar a otro técnico, tal vez con otro tipo de perfil, sí, podía ser una opción, pero aquí la decisión parece ser acertada, por lo menos desde el lado de la impronta que le puede dar desde lo anímico. Ya ayer se vio un estadio lleno, un incremento societario que también le puede dar un alivio económico a un club como Gimnasia. Después la parte futbolística, me parece que habrá que trabajar y mucho, independientemente de que ayer, como decía Maradona, no fue arrollado ni mucho menos, se le plantó bien al que es campeón del fútbol argentino. La sensación es esa, habrá que disfrutarlo, y como uno dice también, esta experiencia de Gimnasia también aprovecharla como un homenaje en vida al Maradona
hombre de fútbol y me parece que va a estar bueno verlo también visitando otras canchas, no solo la de Gimnasia. Eso va a ser, me parece, algo atractivo y que también le da un condimento a un torneo que ya de por sí está devaluado, por lo menos en materia de cantidad de equipos, formato y un montón de otras cuestiones que no están netamente relacionadas con el juego. Sí, tal cual, faltan bastantes figuras en esta Superliga. Pero bueno, es una cuestión económica también. Hay muchos jugadores que prefieren ir a jugar a ligas menores del mundo, como Estados Unidos, que bueno, ganan mejor que acá. Mucho más dinero y prefieren el dinero antes que y la estabilidad. Sí, la tranquilidad de tener el sueldo a fin de mes en dólares y no estar todos los meses pensando en las posibles devaluaciones que afectan sí o sí a todos los argentinos. Fabián, te agradecemos mucho el contacto. Estamos hablando, si cualquier reporte Puma, te llamaremos nuevamente. Dale, por supuesto, aquí estaremos ya con una semanita cargada, intensa, porque obviamente en materia de preparación y demás para lo que es una Copa del Mundo, tanto a nivel seleccionado como periodístico, la historia se pone interesante. Ya el viernes, comienza el Mundial. El partido tal vez no termina siendo tan atractivo el inicial porque juega Rusia, que es uno de los equipos más débiles, contra el local Japón. Va a ser bueno verlo Japón. Eso será el viernes. Obviamente los 48 partidos van a estar en la pantalla de ESPN y después, ya el sábado a poner el despertador temprano, estar atentos a lo que pase con Pumas y Francia. Me tendré la posibilidad de estar relatando para TV Pública junto a Miguel Osoy y el Tati Filan, así que iremos viendo, tal vez el sábado ya a eso de las 6:00 de la mañana tenemos buenas noticias y la Copa del Mundo, al igual que lo que ocurrió con el básquet, empieza a despertar otro tipo de interés. Bueno, vamos a estar escuchándote, te mandamos un abrazo grande, gracias por este contacto. Abrazo grande. Chao, un abrazo, Fabi. Fabián Taboada pasaba ahí, periodista de ESPN. Vamos a la tanda que ya venimos con las 5 peores.